Soy Daniela, tengo 32 años y soy la hija menor de 2. Toda mi vida, mi mamá me comparó con mi hermana perfecta, Sara. Esa cena cambió todo. Cuando mi mamá me dijo con burla, nunca serás tan buena como tu hermana, algo dentro de mí tronó. 20 años de sentirme la segunda opción explotaron en ese instante. Me levanté y le solté la respuesta que había guardado por décadas. El silencio que quedó en el cuarto fue tan fuerte que me retumbaba en los oídos. Si alguna vez te han comparado con tus hermanos, deja un comentario y suscríbete para escuchar toda mi historia, cómo encontré mi voz y cambié mi vida. Por fuera, nuestra familia parecía de revista. Crecimos en una casa bonita en los suburbios de Estados Unidos. Mi papá era ingeniero en una empresa reconocida, tenía un sueldo seguro y a veces llegaba con regalitos de sus viajes de trabajo. Mi mamá era contadora, súper organizada, no solo en la oficina sino también en nuestra casa, que siempre estaba impecable. Y luego estaba Sara, mi hermana mayor, 5 años arriba de mí, la estrella de la familia. Era todo lo que unos papás sueñan, bonita, sacaba 10, tocaba piano y jugaba tenis como si nada. Los maestros se emocionaban cuando sabían que yo era la hermanita de Sarah Williams, esperando que yo también brillara igual. Pero para ellos, y para mi mamá, yo no era una versión 2.0 de Sara. Desde que tengo memoria, siempre fui promedio en lo importante. Mis calificaciones rondaban en 8. No eran malas, pero tampoco espectaculares. Y matemáticas, era mi pesadilla. Pasaba horas en la mesa de la cocina, rodeada de hojas, al borde de las lágrimas, tratando de entender fracciones y ecuaciones que Sara había dominado desde antes, más chica que yo. Lo que sí tenía era un amor inmenso por el arte y la creatividad. Desde los 6 años llenaba cuadernos con dibujos coloridos, inventando mundos completos con mi imaginación. Y yo se los enseñaba orgullosa a mi mamá, esperando que me aplaudiera igual que a mi hermana, pero esa reacción nunca llegaba. Recuerdo muy bien una tarde cuando tenía 7 años. Sara tenía 12 y estaba dando un recital de piano. Tocaba a Chopin, sentada derechita en la banca, con los dedos moviéndose por las teclas como si fueran mariposas. Tocaba con tanta emoción y precisión que la gente no podía creer que fuera tan joven. Al terminar, el público explotó en aplausos y mi mamá, con lágrimas de orgullo, aplaudía como si Sara fuera una prodigio. Al día siguiente, yo terminé una pintura de nuestra familia en la que había trabajado toda la semana. La llevé con cuidado hasta la sala, donde mi mamá estaba leyendo. «Mamá, mira lo que hice para ti», le dije, extendiendo mi obra con las 2 manos. Ella levantó la vista apenas un segundo. «Está bonito, Daniela, pero ¿por qué el cielo es morado?» «El cielo es azul, cariño. Y mira, el brazo de tu papá está muy largo. Tienes que fijarte más en las proporciones». Me quedé parada ahí, apretando más fuerte mi pintura, sintiendo un nudo en el pecho. Yo había pintado el cielo morado porque me parecía bonito. Bueno, no es realista. Sara a tu edad ya hacía dibujos perfectos de naturalezas muertas, agregó, regresando a su libro. Sin decir nada, regresé a mi cuarto y metí el dibujo bajo mi cama, junto a muchos otros que nunca fueron suficientemente buenos y que poco a poco se llenaron de polvo. El día de mi graduación de primaria fue otro recordatorio de la diferencia con la que se veían nuestros logros. Había trabajado mucho ese año y saqué casi puros 8 y algunos 10. Yo estaba orgullosa. Al salir de la ceremonia, llevaba mi boleta en la mano. Mi mamá la revisó y suspiró: «Sara a tu edad tenía puros 10. Si te aplicaras un poquito más, podrías hacerlo mejor». Miré al piso, viendo cómo mis zapatos nuevos de graduación se rayaban contra la banqueta. El orgullo que sentía hacía unos minutos se deshizo como el rocío bajo el sol. Fue mi papá quien muchas veces me sostuvo en esos años. A diferencia de mi mamá, él me veía como era, no como alguien que fallaba en ser como Sara. Se sentaba conmigo cuando dibujaba, me hacía preguntas sobre mis creaciones y hasta me pedía dibujos especiales para su oficina. Una noche, después de un día especialmente duro con comparaciones, entró a mi cuarto y se sentó en la orilla de mi cama. «Sabes, Dani», me dijo con ese apodo que solo él usaba, «no todos brillamos de la misma manera. Algunas estrellas son fuertes y evidentes,
como la estrella del norte. Otras estrellas pueden parecer menos notorias al principio, pero cuando las miras bien, tienen colores y brillos propios. En ese momento no entendí del todo lo que mi papá quería decir, pero sus palabras me dieron consuelo. Al menos una persona en mi familia veía algo valioso en mí. A pesar de esos momentos de apoyo, el mensaje constante de mi mamá, y hasta de la familia extendida y los maestros, era claro: yo vivía a la sombra de Sara, y mi luz parecía apagarse a su lado. Muy pronto empecé a crear mis propios mecanismos para aguantar. Aprendí a sonreír y a sentir cada vez que la gente me preguntaba por el último logro de mi hermana. Me hice experta en cambiar de tema cuando alguien intentaba compararnos en lo académico. Y lo más importante, construí un mundo interno en donde me prometía a mí misma que algún día encontraría algo en lo que yo brillara, algo que hiciera que mi mamá me mirara con el mismo orgullo con el que miraba a Sara. Pero conforme pasaban los años, esa promesa se volvió más difícil de creer. La distancia entre los logros de Sara y los míos se hacía cada vez más grande. Y aunque una parte de mí empezaba a aceptar que quizá nunca estaría a su nivel, otra parte todavía moría de ganas por tener la aprobación de mi mamá. Para cuando terminé la primaria, ya tenía una relación complicada con el tema de los logros y el reconocimiento. Los deseaba, pero al mismo tiempo les tenía miedo, porque sabía que lo que yo consiguiera siempre sería medido contra el estándar dorado de Sara. Aún así, me aferraba a la esperanza de que la secundaria sería diferente, que por fin encontraría mi lugar para brillar. Esa esperanza también se complicó más de lo que mi corazón joven podía imaginar. El verano antes de entrar a 8º grado marcó un cambio enorme en mi familia. Sara no solo fue aceptada en Harvard, sino que además le dieron beca completa. Nuestra casa se convirtió en centro de celebraciones. Primos, tíos, amigos de la familia iban y venían para felicitarla a ella y a mis papás. Recuerdo el día de la fiesta. Mi mamá decoró la sala de rojo y blanco, todo lleno de recuerdos de Harvard por todos lados. Mientras yo acomodaba charolas con comida, escuché a mi mamá decirle a sus amigas: siempre supimos que Sara estaba destinada a la grandeza. Desde que empezó a hablar con oraciones completas a los 18 meses, lo sabíamos. Yo tenía 13 años, apenas entrando en la adolescencia, sintiéndome cada vez más invisible en mi propia casa. Esa noche, mientras todos se desvivían en halagos por Sara, me escapé a mi cuarto, subí el volumen de mi música y empecé a dibujar con tanta fuerza que el lápiz rompía el papel. Cuando las clases empezaron ese otoño, algo dentro de mí había cambiado. La niña que quería complacer había desaparecido. En su lugar estaba una chava que ya no veía el punto en seguir intentando. Mis calificaciones, que nunca habían sido perfectas pero al menos eran decentes, empezaron a bajar. Sacaba 7 y hasta algunos 6, y cada boleta era recibida con más frustración y decepción por parte de mi mamá. A mitad del semestre, me mandaron llamar a la oficina del orientador. Para mi sorpresa y vergüenza, mi mamá había pedido la cita. Ahí estaba sentada, derecha, con las manos cruzadas sobre el regazo y cara seria. Daniela siempre ha sido un poco mediocre en comparación con su hermana, le dijo al señor Wilson, el orientador. Hablaba como si yo ni siquiera estuviera sentada ahí. Pero este comportamiento reciente es preocupante. Su hermana, a esta edad, ya era presidenta de la clase y se estaba preparando para cursos avanzados. Para ser justo, el señor Wilson intentó cambiar el rumbo de la conversación. Cada estudiante tiene su propio camino, señora Williams. ¿Por qué no hablamos de los intereses y fortalezas de Daniela? Pero mi mamá no estaba interesada en eso. La junta terminó con un plan de mejora que incluía reportes semanales de mis maestros y menos privilegios en casa hasta que mis calificaciones subieran. Fue más o menos en esa época cuando encontré una nueva salida para mi creatividad, y también para mi rebeldía. En el centro comunitario daban talleres de arte los fines de semana, y ahí empecé a experimentar con estilos urbanos. Bocetos de moda y técnicas mixtas que estaban a kilómetros de los bodegones y paisajes que mi mamá consideraba arte de verdad. Poco a poco, también cambió mi forma de vestir. Dejé los conjuntos fresas que a mi mamá le gustaban y los cambié por ropa de segunda mano, playeras de bandas y accesorios que me hacían destacar en lugar de pasar desapercibida. Me pinté una mecha morada en el cabello, decisión que me costó 2 semanas de castigo y un sermón eterno sobre respetar mi apariencia. ¿Qué va a pensar la gente?, se lamentaba mi mamá. Sara nunca pasó por una etapa así.
O tal vez ese es el problema, le contesté. Tal vez ya me cansé de escuchar qué haría Sara. También cambió mi círculo social. Me juntaba con otros chavos creativos que no encajaban en el molde convencional del éxito. Mi mejor amiga Emily se volvió mi salvavidas en esos años turbulentos. Con su cabello teñido en las puntas de verde y su pasión por la fotografía, representaba todo lo que a mi mamá no le gustaba, y justo por eso nuestra amistad era aún más valiosa para mí. Una tarde, mientras nos sentábamos en las gradas después de clases, evitando regresar a casa, Emily me dijo: «Tu mamá trae puestos los lentes de Sara. No puede ver más allá de su hija perfecta para darse cuenta de que tiene otra hija increíble, increíble a su manera». Esas palabras se me quedaron grabadas y me ayudaron a entender que los problemas de mi familia no significaban que yo fuera el problema. Aunque parecía que no me importaba la escuela, en secreto seguía desarrollando mis habilidades artísticas. Cuando en la prepa anunciaron un concurso de diseño de moda en mi segundo año, me emocioné muchísimo. Trabajé semanas enteras en mi proyecto, quedándome después de clases y hasta yendo a la casa de Emily para mantenerlo oculto de mi mamá. El día del anuncio, casi no podía contener la emoción cuando dijeron mi nombre como ganadora del primer lugar. Mi diseño, un vestido vintage reimaginado con toques modernos y líneas arquitectónicas, impresionó a los jueces de la escuela de arte local que organizaban la competencia. Esa tarde llegué corriendo a la casa, con el trofeo y el diploma en las manos, lista para compartir por fin un logro que pensé haría sentir orgullosa a mi mamá. «Mamá», grité, encontrándola en la cocina, picando verduras. Gané el primer lugar en el concurso de diseño. Ella levantó la vista, pero su cara se veía más confundida que feliz. ¿Del qué? Del concurso de diseño de moda en la escuela, mira. Le extendí el trofeo, una figurita sosteniendo un pedazo de tela. Dejó el cuchillo a un lado, se limpió las manos con una toalla y miró mi premio con el ceño fruncido. Ni sabía que habías entrado a un concurso cuando trabajaste en esto, ¿por eso bajaste a 6 en álgebra el mes pasado? Sentí que se me caía el corazón. Eso importa, gané, mamá, de toda la escuela yo quedé en primer lugar. Ella me devolvió el trofeo con un suspiro. Daniela, si dedicaras la mitad de ese tiempo a tus estudios en lugar de a estos proyectos de arte, podrías tener un futuro como el de tu hermana. Sara, a tu edad, ya se estaba preparando para los exámenes de admisión, no perdiendo el tiempo en pasatiempos. Algo dentro de mí se rompió. No es un pasatiempo. Es lo que se me da, lo que amo, ¿por qué no puedes verlo? Lo que yo veo es potencial desperdiciado, respondió fría. Estos proyectitos creativos no te van a meter a una buena universidad ni te van a dar un futuro estable. Y no son proyectitos para mí, grité con la voz quebrada. Y tal vez yo no quiero el futuro de Sara, tal vez quiero el mío. Fue nuestra primera confrontación real, la primera vez que me atreví a retarla y a decirle que yo no quería ser la copia de mi hermana. Corrí a mi cuarto, azoté la puerta y me tiré en la cama abrazando mi trofeo mientras lloraba con todas mis fuerzas contra la almohada. Un rato después, mi papá entró en silencio. Se sentó a un lado de la cama y me puso la mano suavemente en el hombro. Ella solo quiere lo mejor para ti, me dijo mi papá en voz baja, aunque en su tono se notaba la duda. Ah, no, respondí entre lágrimas. Ella quiere lo mejor para Sara. Quiere otra Sara. Esa noche marcó un antes y un después en mi relación con mi mamá. La tensión que siempre había estado ahí, en silencio, por fin tenía voz, y ya no había forma de volver a fingir que todo estaba bien. La situación se puso todavía más pesada cuando Sara se graduó summa cum laude de Harvard y de inmediato consiguió trabajo en un despacho de abogados muy prestigioso en Boston. Nuestra casa se volvió prácticamente un altar a sus logros, su diploma enmarcado colgado en la sala, la carta de oferta del bufete pegada en el refri. Llamadas constantes de familiares felicitando a mis papás por tener una hija tan excepcional. Mientras tanto, yo me preparaba para mi propia graduación, mandando solicitudes a universidades con buenos programas de arte y diseño, tratando de trazar un camino que fuera realmente mío. Pero con cada paso que daba hacia mi futuro, sentía que el peso de las comparaciones me caía encima, amenazando con aplastar la frágil identidad que apenas estaba construyendo. Cuando llegaron mis cartas de aceptación, tuve buenas noticias de varias escuelas de arte, incluso una beca parcial en el programa de diseño de la Universidad Estatal.
No era Harvard, pero era exactamente lo que yo quería. Imaginé que mi mamá, por lo menos, lo reconocería. Pero su reacción fue justo la que esperaba. ¿La universidad estatal? Y dijo levantando las cejas mientras veía la carta. Supongo que es mejor que un colegio comunitario, aunque Sara tuvo ofertas de todas las Ivy League. Ya me lo esperaba, y sorprendentemente dolió menos de lo que creí. Tal vez, por fin, estaba desarrollando cierta inmunidad a las comparaciones. O quizás simplemente había llegado al límite de cuánto me importaba su aprobación. El día que me mudé al dormitorio de la universidad sentí una liberación que jamás había experimentado. Mi cuarto, pequeño pero lleno de luz, lo compartía con Zoe, una estudiante de música que casi siempre estaba en las salas de ensayo. Ese espacio se convirtió en mi santuario. Por primera vez podía decorar mi rincón como quisiera, trabajar en mis diseños a cualquier hora y vivir sin la sombra perfecta de Sara encima de mí. Las primeras semanas de clases fueron pesadas, sí, pero también emocionantes. Por fin estaba donde quería estar. Me encontré rodeada de gente que pensaba en imágenes, que valoraba la creatividad y las ideas originales. En mi clase de introducción al diseño de moda conocí a la profesora Linda Carter, una diseñadora de grandes casas de moda que había regresado a la universidad para formar nuevos talentos. Después de la tercera clase me pidió que me quedara. Sentí el estómago apretado, ya acostumbrada a esperar críticas cuando una figura de autoridad me llamaba aparte. Pero en lugar de eso, empezó a revisar mis bocetos y me dijo: «Tus dibujos preliminares tienen mucho potencial, Daniela. Hay un punto de vista muy particular aquí, todavía crudo, pero con un instinto fuerte para la proporción y los detalles inesperados». Me quedé congelada, sin saber cómo reaccionar ante un elogio que se sentía tan extraño para mí. «Gracias», alcancé a decir. «Veo muchos alumnos con técnica, pero pocos con visión auténtica. Sigue desarrollando esa voz, porque eso es lo que te va a distinguir en esta industria». Salí de ese salón sintiéndome más alta, como si sus palabras hubieran enderezado mis hombros encorvados de tanto tiempo. Alguien que realmente sabía del tema había visto valor en mi trabajo, no en comparación con nadie más, sino por mérito propio. Conforme avanzaba el semestre, empecé a encontrar mi ritmo tanto en lo académico como en lo social. Me uní a la sociedad de moda de la universidad y hice amistades con otros estudiantes de diseño que compartían mi pasión. En mis proyectos, desarrollé un estilo que mezclaba cortes estructurados con materiales inesperados y toques de arte urbano. La profesora Carter me animaba a perfeccionar esa combinación. En mi segundo año conocí a Jason, en la clase de teoría del color. Estudiaba diseño gráfico, era callado, pero con un sentido del humor rápido que salía cuando entrabas en confianza. A diferencia de los chavos con los que había salido en la prepa, Jason se interesaba de verdad en mi trabajo y en mis metas. Pasaba horas conmigo en el estudio mientras yo acomodaba telas en los maniquíes, me daba comentarios útiles y hasta me llevaba café en esas noches eternas de creatividad. Nuestra relación creció despacio, basada en la amistad y el respeto mutuo. Con él nunca sentí que tenía que competir por atención o aprobación, algo que ni siquiera sabía que era posible en una relación. A pesar de todos estos cambios positivos en mi vida, las llamadas semanales con mi mamá seguían siendo una prueba de paciencia. Me hacía preguntas rápidas sobre mis clases, pero siempre acababa desviando la conversación hacia los nuevos logros de Sara. Sara acaba de cerrar su primer gran caso. Ella presumía que los socios del despacho ya hablaban de acelerar la carrera de Sara. O decía, Sara y Michael ya dieron el enganche para un depa en Beacon Hill, a su edad, ¿te imaginas? Y cuando Sara se comprometió con Michael, un abogado corporativo exitoso que conoció en su firma, mi mamá se pasó toda la llamada describiéndome el anillo, la propuesta y las conexiones prestigiosas de la familia de él. «Deberías hablar con tu hermana para que te cuente cómo consiguió un buen partido», me sugirió. «Tal vez podría presentarte a algunos colegas de Michael». Yo volteé a ver a Jason, que estaba en mi escritorio haciendo bocetos, sin darse cuenta de mi conversación. «Estoy saliendo con alguien, mamá», le dije. «Ya te he mencionado a Jason varias veces». «Ah», el estudiante de arte, respondió con ese tono que decía todo lo que pensaba. «Bueno, está bien, por ahora, hija». Ese por ahora implícito era típico de cómo veía mi vida, decisiones pasajeras,
experimentales, que tarde o temprano serían reemplazadas por elecciones más sensatas, siguiendo siempre el modelo de éxito de Sara. Para mi tercer año en la universidad, ya me había posicionado como una de las alumnas más destacadas del programa de diseño. Mi trabajo había sido presentado en la exhibición anual del departamento y la profesora Carter me había escogido para un puesto muy competitivo como asistente de cátedra. Estaba armando mi portafolio y empezaba a pensar en prácticas profesionales que podrían lanzar mi carrera después de graduarme. Entonces anunciaron la Competencia Nacional de Estudiantes de Diseño, un evento anual que recibía trabajos de las mejores escuelas del país. El ganador recibiría un premio en efectivo y, lo más importante, la oportunidad de que su trabajo fuera visto por profesionales de la industria. Pasé meses desarrollando mi colección, esforzándome en crear piezas que fueran innovadoras y al mismo tiempo usables. Jason y mis amigos vieron cómo evolucionaban mis diseños, me animaban en mis momentos de duda y celebraban conmigo cada pequeño avance. La noche antes de entregar mi portafolio final, sonó mi teléfono. Era mi mamá, para la llamada semanal. «Hola, mamá», contesté, mientras terminaba de fijar la última pieza de mi tablero de presentación. «Daniela, ¿supiste lo de Sara? La acaban de ascender. Será la socia más joven en la historia de la firma». «Qué bien», respondí de manera automática, ya entrenada después de tantos años. «Estamos tan orgullosos. Tu papá y yo decíamos que todas esas desveladas de estudio valieron la pena». Hubo una pausa, y yo ya sabía lo que venía. «¿Y tú, cómo vas con tus clases? ¿Sigues con esos proyectitos de moda?» Respiré hondo. De hecho, justo estoy terminando mi propuesta para la Competencia Nacional de Estudiantes de Diseño. Es algo muy importante en la industria. «Oh», dijo con la voz plana. «Bueno, no te hagas demasiadas ilusiones, hija. Estos campos creativos son muy competitivos y no todos tienen un talento natural como tu hermana con la abogacía. No hay nada de malo en ser realista sobre tus posibilidades». Cerré los ojos, con el teléfono pegado a la oreja, rodeada de las pruebas de meses de esfuerzo y crecimiento. «Y gracias por el ánimo, mamá», respondí, sin molestarme en disimular el sarcasmo en mi voz. «Solo soy honesta, Daniela. No todos pueden ser excepcionales como Sara. A veces ser promedio está perfectamente bien». Cuando colgamos, me quedé inmóvil varios minutos, dejando que sus palabras rebotaran en mi cabeza. Luego, con movimientos deliberados, regresé a mi trabajo, transformando el dolor en un último empuje para perfeccionar mi entrega. Al completar los últimos detalles, me hice una promesa: ganara o perdiera esa competencia, ya no mediría mi valor a través de los ojos de mi madre. Era momento de ser yo la autoridad sobre mi propia valía. Me gradué de la Universidad Estatal con honores en diseño, un logro que para mí era enorme, pero que mi madre reconoció solo con un seco «qué bien, hija», antes de volver a hablar de la última victoria de Sara en la corte. La ceremonia de graduación fue agradable, mi papá no dejaba de sonreír orgulloso, e incluso Sara hizo el viaje para estar ahí. Claro, mi mamá se las arregló para mencionar al menos 3 veces que Sara había salido summa cum laude de Harvard. Con mi título y mi portafolio bajo el brazo, conseguí un puesto de nivel inicial en Meridian Designs, un estudio pequeño pero respetado que hacía vestuario para cine independiente y producciones teatrales más chicas. El sueldo era mínimo, apenas lo suficiente para cubrir mi parte de la renta en el depa de 2 recámaras que compartía con otra recién graduada. Pero era un pie dentro de una industria conocida por lo difícil que es abrirse camino. Mis primeros meses en el mundo profesional fueron un golpe de realidad. El glamour que yo imaginaba alrededor del diseño de modas desapareció rápido, reemplazado por la rutina de tareas tediosas, plazos imposibles y clientes muy exigentes. La mayor parte de mis días se iba en hacer ajustes mínimos a diseños ya existentes o en buscar materiales dentro de presupuestos absurdamente apretados. Mientras tanto, a Sara la volvieron a ascender, convirtiéndose en la socia más joven en la historia de su firma. Mis papás organizaron otra fiesta con champaña y comida de catering, a la que yo fui con una sonrisa fingida y un nudo cada vez más fuerte en el estómago. El contraste entre su oficina en la esquina, con vista al horizonte de Boston, y mi taller apretado en una bodega adaptada, no podía ser más evidente. ¿Cómo va lo del vestuario?, me preguntó Sara en esa fiesta, tratando de mostrar interés en mi vida.
Es diseño, no solo vestuario, le corregí en automático. Y sí es difícil, pero estoy aprendiendo mucho. Ella asintió con cara de comprensión. Bueno, todos tienen que empezar por algún lado. Seguro eventualmente vas a subir. Aunque sé que Sara lo decía con buena intención, sus palabras me dolieron. Siempre estaba esa sensación de que mi camino valía menos, que lo mío era solo un escalón antes de llegar a algo que se pareciera más a su definición de éxito. Los meses siguientes me hicieron sentir con más fuerza la realidad económica de mi carrera. Mientras Sara compraba su primera casa, yo contaba monedas para pagar la renta y me las ingeniaba para no atrasarme con las tarjetas. Jason y yo seguíamos juntos en esa etapa. Él, con su carrera en diseño gráfico, avanzaba un poco mejor que yo en lo económico. Pero la presión de la falta de dinero empezó a pesar en la relación. Tal vez deberías considerar algo más comercial, me sugirió una noche, después de que yo me desahogué por un día especialmente pesado en el estudio. No tienen nada de malo diseñar para retail, al menos pagan mejor. Pero yo no entré en esto para eso, le respondí, molesta de que ni él pareciera entenderlo. No quiero hacer moda desechable que termina en la basura después de una temporada. Lo sé, pero también necesitas vivir, me dijo con suavidad. Apenas te alcanza para el súper. La discusión subió de tono, tocando temas más profundos, la ambición, la practicidad y nuestras diferentes ideas de lo que significaba tener éxito. Fue nuestra primera pelea seria. Aunque nos reconciliamos, algo se había roto. 2 meses después, con más tensión y discusiones frecuentes, decidimos darnos un tiempo que pronto se convirtió en una separación definitiva. Con el corazón roto y llena de dudas sobre mis decisiones, me refugié todavía más en el trabajo. Me quedaba hasta tarde en el estudio, me ofrecía para los proyectos más complicados y pasaba los fines de semana desarrollando mis propios diseños. Negándome a rendirme con la visión que me había sostenido durante tantos años de incertidumbre. El punto de giro llegó cuando menos lo esperaba. Meridian consiguió un contrato para hacer el vestuario de una obra de teatro experimental. Por los recortes de presupuesto y el poco tiempo, me dieron más responsabilidad de lo normal. Diseñé una serie de prendas transformables que podían cambiar en el escenario para mostrar la evolución de los personajes, usando técnicas que yo había trabajado en mis proyectos personales. Llegó la noche del estreno y yo estaba al fondo del teatro, con los nervios a mil, viendo cómo los actores daban vida a mis diseños. En una escena con una transformación dramática, el público soltó un "wow" audible. En el after, el director se tomó el tiempo de agradecerme públicamente. Y el vestuario esta noche fue un personaje más, dijo levantando su copa hacia mí. Daniela Williams ha creado algo realmente especial aquí. Entre los invitados estaba una bloguera local de moda que se me acercó para entrevistarme sobre mi proceso creativo. La nota que publicó la semana siguiente llamó la atención de Emma Wilson, una diseñadora reconocida por sus creaciones vanguardistas y su compromiso con la moda sustentable. Para mi sorpresa, Emma me mandó un correo directo diciéndome que le interesaba mi trabajo y que quería ver mi portafolio. Nuestra reunión en un café se convirtió en una plática de 3 horas sobre filosofía del diseño, innovación y el futuro de la moda. Al final, me ofreció un lugar en su equipo, pequeño pero muy influyente. El sueldo no era enorme, pero sí representaba una gran mejora en mi situación económica y, sobre todo, en mi carrera. Lo más importante fue sentir que alguien a quien yo admiraba validaba mi talento. Esa noche llamé a mis papás, emocionada de contarles lo que sentía como mi primer gran logro profesional. Emma Wilson, repitió mi mamá después de que le expliqué quién era y la oportunidad que me había ofrecido. Nunca he escuchado de ella, ¿eso sigue siendo vestuario? No, mamá. Esto es diseño de moda de alto nivel. El trabajo de Emma ha salido en Vogue y lo han usado en alfombras rojas. Es algo enorme para mí. Pues, eso suena bonito, dijo mi mamá, aunque su tono dejaba claro lo contrario. Supongo que tuviste suerte de encontrártela en ese asunto del teatro. No fue suerte, le respondí, sintiendo como mi emoción se convertía en esa vieja decepción conocida. Ella me buscó porque quedó impresionada con mi trabajo. Mi mamá solo hizo un sin ganas. Y luego, cambiando de tema. Hablando de trabajos impresionantes, ¿ya te contó Sara de su nuevo caso?
Está representando a esa empresa de tecnología en la demanda antimonopolio. Ha salido en todos los periódicos. Colgué poco después, prometiéndome que esa sería la última vez que buscara su aprobación. 10 minutos más tarde me llamó mi papá. Solo quería felicitarte, Dani, me dijo con cariño. Busqué a esa Emma Wilson y sus diseños son increíbles, diferentes, como los tuyos. Estoy orgulloso de que te haya puesto el ojo. Su apoyo lo era todo para mí. Un pequeño oasis de validación en medio del mar de indiferencia. Pero mientras me preparaba para empezar en mi nuevo puesto, no podía evitar preguntarme si algún día dejaría de medir mis logros contra el estándar imposible del éxito de Sara. O si mi mamá, algún día, vería mi camino como algo más que una sombra de la brillantez de mi hermana. 6 meses después, ya trabajando con el equipo de Emma Wilson, recibí una invitación que me llenó de sentimientos encontrados, la cena por el cumpleaños número 60 de mi mamá. En otras circunstancias quizá hubiera buscado una excusa, pero la voz de mi papá por teléfono tenía ese tono especial que me decía que mi ausencia lo lastimaría. Le haría mucho bien a tu madre que estuvieras, Dani, me dijo. Sara y Michael vienen desde Boston. Estará toda la familia reunida. Así que ese viernes, a principios de otoño, me encontré estacionando mi carro de segunda mano en la cochera de la casa donde crecí. Mentalizándome para las inevitables comparaciones y comentarios disfrazados que siempre caracterizaban esas reuniones. Llevaba conmigo un regalo elegido con cuidado, un pañuelo de seda vintage en sus colores favoritos, que encontré en una venta de antigüedades y mandé restaurar profesionalmente. Era un detalle pensado, aunque dentro de mi presupuesto limitado, y yo sabía que se vería pequeño al lado de lo que seguramente regalaría Sara. La casa estaba igual que siempre, impecable, decorada con ese estilo sobrio y elegante que mi mamá cuidaba tanto. Al acercarme a la puerta ya podía escuchar las voces adentro, el tono familiar de la conversación de mi familia, que me traía a la vez consuelo y ansiedad. Me abrió Sara, viéndose tan perfecta como siempre, con un vestido a la medida que seguramente costaba más que mi renta de todo un mes. Pero su sonrisa se veía sincera cuando me jaló hacia un abrazo. Daniela, te ves increíble. Y dijo, alejándose un poco para mirarme bien. Me encanta tu vestido, ¿es de tus diseños? Asentí, sorprendida por su interés. El vestido sí era mío, una pieza sencilla pero con detalles muy marcados en los hombros, hechos con tela vintage reutilizada. La estructura está padrísima, continuó. Tienes que contarme de tu nuevo trabajo. Antes de que pudiera responder, mi mamá apareció en el pasillo detrás de Sara. Daniela, por fin llegas, dijo, adelantándose para darme el beso en la mejilla de compromiso. Estábamos a punto de empezar los aperitivos sin ti. Perdón, el tráfico estaba pesado saliendo de la ciudad, expliqué, aunque en realidad había llegado justo a tiempo. Feliz cumpleaños, mamá. La cena empezó como siempre. Mi papá había preparado el platillo favorito de mi mamá, y la conversación giraba en torno al trabajo de Sara y su vida con Michael en Boston. Yo picoteaba la comida, respondiendo cuando me hablaban directamente, pero tratando de pasar desapercibida, como había aprendido a hacer desde hace años. Durante el plato principal, Sara aclaró la garganta y miró a Michael con complicidad. En realidad tenemos una noticia, anunció, con la cara iluminada de emoción. Me acaban de ascender a consejera principal de la División Internacional del despacho. Mis papás estallaron en felicitaciones, y mi mamá hasta juntó las manos de gusto. Pero Sara no había terminado. Y además, estamos esperando bebé. Tengo 3 meses de embarazo. La noticia de mi futuro sobrino o sobrina opacó incluso el ascenso. Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas y se levantó de inmediato para abrazar a Sara, mientras mi papá sonreía con ese orgullo de abuelo primerizo. Yo también la felicité de corazón. A pesar de la punzada de insuficiencia que siempre aparecía, sus logros me inspiraban de verdad. Un brindis. Y dijo mi papá levantando su copa. Por Sara, por Michael y por el nuevo integrante de nuestra familia. Todos alzamos las copas, y mi mamá se secó los ojos con la servilleta. Mi primer nieto, dijo con la voz quebrada. Sara, siempre nos has hecho sentir tan orgullosos, y ahora esto, es perfecto.
Cuando la emoción bajó un poco y la plática regresó a los detalles del embarazo y los planes para el cuarto del bebé, sentí la necesidad de aportar algo positivo a la noche. A pesar de los años de decepciones, había una parte de mí que todavía buscaba la aprobación de mi mamá. Yo también tengo una noticia, dije en una pausa de la conversación. Todas las miradas se posaron en mí y sentí un nudo nervioso en el estómago. Uno de mis diseños fue seleccionado para presentarse en la Semana de la Moda de Nueva York, en la exhibición de nuevos talentos. Hubo un silencio breve antes de que Sara hablara. Daniela, eso es increíble. La Semana de la Moda en Nueva York es enorme. Mi papá me tomó la mano y me la apretó con cariño. Felicidades, Dani. ¿Cuándo es? Tenemos que ver la manera de ir todos. Es el próximo mes, respondí, sintiéndome cálida por sus reacciones. Es solo una pieza dentro de una exhibición colectiva, pero es una gran oportunidad para darme a conocer. Volteé hacia mi mamá, esperando ver un poco de entusiasmo. Su expresión fue educada, pero mucho menos animada que la que había tenido unos minutos antes. Ah, sí. Bueno, suena bonito. ¿Es en el evento principal o como en un showcito aparte? El tono despectivo me resultaba tan familiar, que casi ya no dolía. Casi. Y es en la plataforma para diseñadores emergentes, expliqué, manteniendo la voz firme. Muchos diseñadores famosos empezaron ahí. Ella asintió, claramente perdiendo interés. Supongo que cualquier exposición es buena en tu ramo. Y de inmediato se giró hacia Sara. Ahora, sobre el baby shower, estaba pensando que podríamos hacerlo aquí en la casa. Tal vez con un tema de jardín, ya que el bebé nacerá en primavera. La conversación se movió como si mi noticia hubiera sido solo una interrupción sin importancia. Yo me quedé callada otra vez, empujando la comida en el plato y preguntándome por qué me había molestado en compartir mi logro. Más tarde, cuando pasamos a la sala para el café y el pastel de cumpleaños, mis papás empezaron a hablar de sus planes para su aniversario número 40 de casados. Estamos pensando en rentar un salón, explicó mi papá. Nada demasiado elaborado, pero algo lindo para marcar la ocasión. Esos lugares cobran una fortuna hoy en día, dijo mi mamá, frunciendo el ceño. Estaba viendo el Salón Gardenia, pero su mínimo es de $3,000, sin contar comida ni bebidas. Yo puedo ayudar, ofreció Sara enseguida. Considérenlo parte de su regalo de aniversario. Eso es muy generoso, hija, dijo mi mamá con una sonrisa radiante. La firma de Michael sí los debe estar tratando bien. Estamos cómodos, admitió Sara con modestia. Y queremos que sea algo especial para ustedes. Entonces mi mamá volteó hacia mí, levantando las cejas con expectativa. ¿Y tú, Daniela? ¿También vas a contribuir? La pregunta venía cargada con ese conocimiento cruel de mis limitaciones económicas, las cuales nunca se había molestado en entender que eran parte normal de abrirse camino en un campo creativo. Puedo ayudar con la planeación y el diseño, ofrecí. Podría hacer las invitaciones y las decoraciones personalizadas. Eso costaría una fortuna si contrataran a alguien. La expresión de mi mamá se endureció. Yo estaba pensando más en ayuda económica, Daniela. Tu hermana está ofreciendo ayudar con los gastos de verdad, dijo mi mamá. Ya sé lo que Sara está ofreciendo, respondí, con un tono de filo en mi voz. Yo estoy ofreciendo lo que puedo. Que no es mucho, dijo mi mamá con un gesto despectivo de la mano. Como siempre, la sala se quedó en un silencio incómodo. Michael se enfocó demasiado en su café, mientras mi papá le lanzó a mi mamá una mirada de advertencia que ella decidió ignorar. Y no entiendo por qué insistes en batallar con ese pasatiempo de la moda, cuando pudiste haber elegido algo práctico, continuó. Tu hermana fue práctica y mírala ahora, un puesto importante, una casa preciosa, un bebé en camino. Tú también pudiste haber tenido todo eso si hubieras puesto empeño en lo correcto. Sentí como el calor me subía al rostro. El diseño de modas no es un pasatiempo, mamá. Es mi carrera. Una carrera en la que he trabajado muchísimo. Trabajar duro en lo equivocado sigue siendo un desperdicio, replicó ella. Seamos honestos, Daniela. Nunca serás tan buena como tu hermana.
Creo que ya acepté ese hecho. Tal vez deberías hacerlo tú también. Las palabras flotaron en el aire como una bofetada. 20 años de comparaciones, decepciones y logros minimizados se resumieron en esa frase cruel. Miré alrededor. Sara parecía mortificada. Mi papá, atónito en silencio. Y mi mamá, sentada derechita, con una expresión como si hubiera dicho una verdad obvia que todos sabían pero nadie se atrevía a mencionar. Algo cambió dentro de mí en ese momento. El dolor seguía ahí, pero fue cubierto por una claridad repentina y sorprendente. Me levanté despacio, con las manos firmes a pesar de la tormenta de emociones en mi interior. Si nunca voy a ser tan buena como Sara, dije, con voz tranquila y clara, entonces pídele a ella que te pague tus cuentas. El silencio que siguió fue absoluto. La boca de mi mamá se abrió apenas, y sus mejillas se sonrojaron. ¿Perdón? Me alcanzó a decir. ¿Me escuchaste bien?, continué, encontrando una fuerza que ni sabía que tenía. Si Sara es tu medida de éxito y valor en esta familia, dirige todas tus expectativas hacia ella. Pídele que pague tu fiesta de aniversario. Pídele que valide tus decisiones. Pídele que cumpla los sueños que, según tú, yo siempre he fallado en alcanzar. Respiré hondo. Años de pensamientos guardados, al fin saliendo de mi boca. Por 20 años he intentado que me veas, no como comparación con Sara, sino como mi propia persona, con mis talentos y mis sueños. Pero nunca te ha interesado quién soy en realidad, solo en quien no logro ser. Eso no es verdad, protestó débilmente mi mamá. Yo solo quiero lo mejor para ti. No, negué con la cabeza. Tú quieres lo mejor para ti. Tú quieres el prestigio de presumir con tus amigas que tienes 2 hijas graduadas de Harvard, exitosas de la forma convencional. Pero esa no soy yo, y no quiero serlo. Volteé hacia Sara, cuyos ojos estaban abiertos con una mezcla de sorpresa y, parecía, un respeto que apenas, Sara, te quiero y de verdad me da gusto tu éxito. Pero mamá te ha usado como un arma contra mí toda mi vida, y ya no puedo fingir que no duele. Para mi sorpresa, Sara se levantó y se puso a mi lado. Tiene razón, mamá, dijo en voz baja. Siempre nos has comparado, y no has sido justo con Daniela. ¿Sabes la presión que yo he sentido sabiendo que usabas mis logros para hacerla sentir menos? ¿Tienes idea de cómo eso ha afectado nuestra relación como hermanas? Mi mamá se quedó viéndonos confundida, como si jamás se le hubiera ocurrido que su comportamiento había dañado a las dos. Yo solo siempre quise que se esforzaran y fueran las mejores, dijo a la defensiva. No, intervino por fin mi papá, con una firmeza que pocas veces le escuchábamos. A Sara la empujaste a sobresalir en lo que tú valorabas, y a Daniela la empujaste a intentar ser Sara. No es lo mismo, Elizabeth. El hecho de que mi papá la llamara por su nombre, algo que casi nunca hacía en familia, dejó claro lo serio del momento. Mi mamá lo miró con el rostro lleno de traición. He aguantado demasiado tiempo viendo esta dinámica, continuó él. Me decía a mí mismo que no era mi lugar interferir en cómo educabas, pero estaba equivocado. Debí hablar hace años, cuando vi que tus comparaciones constantes estaban lastimando a Daniela. El rostro de mi mamá se quebró un poco, aunque no supe si era por verdadero arrepentimiento o solo por sentirse enfrentada. Yo, en cambio, me sentía de repente agotada. Décadas de callar emociones me estaban pasando factura ahora que la presa por fin se había roto. Naciendo. Creo que necesito aire, murmuré, caminando hacia la puerta. Nadie intentó detenerme mientras salía a la fresca noche, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Ese clic sonó como el punto final de una oración larguísima y complicada. Me senté en los escalones de la entrada, respirando hondo, sintiéndome al mismo tiempo más ligera y aterrada. Por fin había dicho en voz alta lo que guardé tantos años, pero no tenía idea de lo que pasaría después. ¿Sería el fin de mi relación con mi mamá? ¿Había dañado irreparablemente a mi familia? ¿O existía, aunque fuera una mínima posibilidad, de que esta confrontación abriera la puerta a sanar? Levanté la vista hacia las estrellas que empezaban a salir y entendí que, pasara lo que pasara, al fin me había defendido y había reclamado mi valor. Por primera vez en mi vida,
Me negaba a aceptar la idea de que era una versión menor de mi hermana. Lo que viniera, lo enfrentaría como Daniela, con mis propios términos, ya no definida por lo que no era. La semana después de aquella explosión en la cena de cumpleaños de mi mamá pasó entre emociones y dudas. Me refugié en mi trabajo, agradecida de que la preparación para la semana de la moda me mantuviera ocupada durante el día. Pero en las noches, acostada, volvía a revivir la escena una y otra vez. Pasaba de sentir alivio a sentir culpa, de sentirme fuerte a sentir ansiedad. No había hablado con nadie de mi familia desde esa noche. Mi papá había llamado 2 veces, dejándome mensajes cariñosos, diciendo que estaba ahí cuando yo quisiera hablar, sin presionarme. El silencio de mi mamá, en cambio, era ensordecedor, aunque nada sorprendente. Lo que sí me sorprendió fue el mensaje que recibí de Sara al 6º día. ¿Podemos hablar, solo tú y yo? Quedamos de vernos en una cafetería, a medio camino entre mi departamento y el hotel donde ella se estaba quedando. Me explicó que había venido por trabajo, pero que había alargado su estancia solo para poder verme. Cuando llegué, ya estaba sentada en una mesa de la esquina. Había 2 tazas de café esperándome. Te pedí lo de siempre, me dijo en cuanto me senté. Bueno, lo que solía ser tú siempre. Latte de vainilla, ¿verdad? Asentí, conmovida de que recordara un detalle tan pequeño de mí. Gracias, murmuré. ¿Cómo te sientes? Le pregunté, señalando suavemente su vientre. Las náuseas matutinas ya casi se me quitan, respondió con una sonrisa. Pero no te pedí venir para hablar del bebé. Quería hablar de lo que pasó en el cumpleaños de mamá. Me puse tensa, esperando alguna crítica o que me pidiera disculparme por arruinar la cena. Pero en vez de eso, Sara estiró la mano y puso la suya encima de la mía. Perdóname, dijo con los ojos sinceros. De verdad lo siento mucho. Nunca me di cuenta de cuánto dolor cargabas ni de cómo usaban mis logros contra ti. Yo debí darme cuenta. Su disculpa inesperada me dejó sin palabras. Y no fue tu culpa, respondí casi de manera automática. Tú solo vivías tu vida y tenías éxito. Tal vez, asintió. Pero no fui una buena hermana. Yo sabía que mamá nos comparaba, pero me convencí de que era normal o que quizá te ayudaría a encontrar tu camino. Nunca pensé lo dañino que realmente era. Platicamos casi 3 horas, y fue como si fuera la primera vez que hablábamos de verdad siendo adultas. Sara me compartió sus propias luchas con las expectativas de mamá, la presión que sentía por mantener una imagen perfecta, y hasta la admiración genuina que tenía hacia mi talento creativo y mi determinación. ¿Sabes qué es lo irónico? Y dijo, moviendo la taza de té ya casi vacía. Yo a veces te tenía envidia. Casi me atraganto con el café. ¿Envidia de mí? Eso es absurdo. Para nada, insistió. Tú siempre supiste lo que querías hacer. Desde chiquita tenías esa pasión por el diseño y nunca dudaste. Yo me metí a leyes porque era lo esperado, porque era buena en eso. Pero nunca tuve esa certeza, ese fuego que tú tienes. Sus palabras movieron algo muy profundo en mí. Siempre había visto a Sara como la hija perfecta, segura de sí misma y con todo bajo control. Nunca se me había ocurrido que pudiera envidiar algo de mi vida. ¿Y ahora qué sigue? Pregunté al fin. Con mamá, digo. Sara suspiró. Está dolida y confundida. No creo que nadie la hubiera confrontado así nunca. Papá está bien. De hecho, por fin también le está poniendo un alto. Han estado teniendo muchas pláticas a puerta cerrada. Cuando Sara y yo nos despedimos con un abrazo sincero, sentí por primera vez una esperanza real, que quizá nuestra relación de hermanas podía convertirse en algo más sano, basado en respeto mutuo y no en competencia. 2 días después, papá apareció en mi estudio a la hora de la comida. Yo ya le había mandado la dirección por mensaje, pero igual me sorprendió verlo caminar entre todo el caos creativo del lugar. Con su camisa de botones se veía fuera de lugar, pero también con un orgullo enorme mientras revisaba los bocetos y las telas esparcidas sobre mi escritorio. Aquí es donde pasa la magia, ¿eh? Y dijo con cuidado, levantando un tablero con mi diseño para la semana de la moda. Algo así, contesté, medio apenada,
pero feliz de que le interesara. Normalmente no está tan desordenado. Fuimos a una sandwichería cercana, y mientras comíamos me hizo preguntas muy pensadas sobre mi trabajo. Al final, como yo ya sospechaba, llevó la conversación al verdadero motivo de su visita. «Te debo una disculpa, Dani», dijo serio. «Yo debí protegerte más. Sabía lo que pasaba, cómo te afectaban las comparaciones de tu mamá, pero preferí no enfrentarla. En lugar de ponerle un alto en público, solo te consolaba en privado. Tú siempre fuiste mi apoyo, papá», le dije de corazón. «No sé si hubiera aguantado esa casa sin ti». «Apoyar no basta cuando hay una injusticia», me respondió con los ojos tristes. «Fallé al no defenderte cuando más lo necesitabas. Estoy tratando de enmendar eso ahora con tu mamá». Me explicó que mi confrontación los había obligado a los dos a enfrentar verdades dolorosas sobre su matrimonio y sobre cómo habían criado a sus hijas. Mi mamá no le estaba pasando fácil aceptando su parte en el daño, pero al menos ya empezaba a cuestionarse su manera de ser. «Tal vez nunca lo entienda del todo», me advirtió. «Ella viene de una familia donde el valor de una persona solo se medía por sus logros. Pero sí te quiere, Daniela, aunque tenga una manera muy torpe de demostrarlo». La noche antes de mi debut en la Semana de la Moda, mientras hacía los últimos ajustes a mi diseño, mi celular vibró con un mensaje. Era de mi mamá, el primero desde la cena del cumpleaños. «Suerte mañana. Sé que esto es importante para ti». No era un discurso lleno de halagos ni una confesión de haber reconocido sus errores, pero era algo, un pequeño reconocimiento a mi mundo, en mis propios términos. Respondí solo con un «gracias». Dudé en escribir algo más, pero al final pensé que los pequeños pasos también son progreso. La mañana del evento estaba hecha un manojo de nervios y emoción. Emma me había dado el día libre para prepararme, y a los diseñadores emergentes nos habían asignado tiempo para pruebas finales y ajustes antes de la presentación de esa noche. Mi vestido, un traje de noche deconstruido que se transformaba con distintos elementos estratégicos para mostrar diferentes partes de su estructura, representaba todo por lo que había trabajado. Mientras ayudaba a mi modelo a ponérselo, revisando cada detalle como loca, trataba de no pensar en quién podría o no estar en el público. Ese momento era sobre mi trabajo, sobre mi visión, no sobre la aprobación o validación de mi familia. El desfile pasó como un torbellino de luces, música y adrenalina. Desde backstage, vi cómo mi creación caminaba por la pasarela, y escuché al público murmurar con admiración cuando la modelo mostraba las partes transformables del diseño. Emma me apretó el hombro en silencio, y sentí un orgullo profesional enorme, sin la sombra de esas viejas inseguridades. Fue hasta la recepción después del show que los vi. A mi papá lo reconocí rápido, con su altura sobresaliendo entre la multitud. Pero lo que me dejó sin palabras fue ver a mi mamá junto a él. Y a su lado, Sara y Michael, todos escaneando el lugar, claramente buscándome. Emma notó mi cara. «¿Familia?», preguntó con ojo de halcón. Asentí, de pronto nerviosa de una manera que los compradores de moda jamás habían provocado. «Ve, yo te cubro unos minutos», me animó. Me abrí paso entre la gente. Mi papá me vio primero y me saludó con la mano. Al acercarme, noté que mi mamá estaba incómoda en ese ambiente tan ajeno para ella, la espalda rígida, la sonrisa apretada. «Vinieron», dije, mirándolos a todos, pero con los ojos puestos en mi mamá. «Y no nos lo íbamos a perder», respondió mi papá con calidez, abrazándome. «Tu trabajo fue magnífico, Dani. De verdad, algo especial». Sara fue la siguiente en abrazarme. «Ese vestido estuvo increíble. La manera en que cambiaba en la pasarela, nunca había visto algo así». Mi mamá se quedó un poco apartada, observando todo a su alrededor. Esa multitud de la industria de la moda era muy diferente a sus círculos sociales habituales. Finalmente, me miró directo. «Fue muy creativo», dijo con un tono cuidadoso, como si buscara las palabras en un idioma extraño. Al público se le veía bastante impresionado. Viniendo de ella, eso era prácticamente una ovación de pie. Noté que traía puesto el pañuelo vintage que le había regalado en su cumpleaños. Un detalle pequeño, pero que decía muchísimo. «Gracias por venir», dije con sinceridad.
A todos. De verdad significa mucho. Emma Wilson nos habló un momento, comentó mi papá. Dijo cosas impresionantes sobre tu talento y tus oportunidades a futuro. Vi un destello en la cara de mi mamá. Tal vez, apenas, el inicio de darse cuenta de que mi camino, tan distinto al de Sara, podía tener valor y éxito a su manera. ¿Ella es importante en tu campo?, preguntó mi mamá con cautela. Mucho, respondí, sin dar más detalles, dejándola con la idea de que alguien influyente apreciaba mi trabajo. Esa noche no hubo reconciliaciones dramáticas. No hubo lágrimas, ni grandes discursos sobre el cambio. Pero cuando mi mamá se preparaba para irse, se detuvo un momento y me miró con una expresión que rara vez me había dirigido. Tu papá y yo queremos invitarte a cenar la próxima semana, dijo. Para platicar, si quieres. Era una pequeña rendija, una grieta en un muro grueso. Pero era más de lo que yo esperaba. Revisaré mi agenda, contesté, sin comprometerme ni rechazar. Al salir, Sara se quedó un momento conmigo. Está intentando, susurró. A su manera. El simple hecho de que haya venido esta noche ya fue un gran paso para ella. Asentí. Entendía que décadas de costumbres y formas de ser no iban a cambiar de la noche a la mañana, si es que cambiaban. Un paso a la vez, respondí. Cuando regresé a la recepción, me sorprendí de sentir menos ansiedad. Esa carga que siempre me provocaba pensar en mi familia había bajado un poco. Tal vez mi mamá nunca aceptaría por completo mis decisiones o mis logros en mis propios términos. Pero yo ya había empezado a valorarlos por mí misma. Y quizá eso era lo más importante de todo. Un año después de aquel enfrentamiento en el cumpleaños de mi mamá, muchas cosas habían cambiado. La exposición que tuve en la Semana de la Moda de Nueva York me abrió puertas y contactos valiosos. Eso, con el tiempo, me permitió dejar el equipo de Emma, con su bendición, para fundar mi propio pequeño estudio de diseño. No era un imperio, solo un espacio modesto con 2 asistentes de medio tiempo, pero era mío. Construido con mi visión creativa y mi determinación. Mis diseños habían empezado a llamar la atención por su estructura innovadora y su enfoque en la sustentabilidad, tanto que varias revistas de la industria me publicaron. La estabilidad económica, que por tanto tiempo se me había escapado, por fin estaba al alcance. Aunque seguía viviendo de manera sencilla, muy distinta al estilo de vida de Sara, mi relación con la familia había cambiado de formas que sí esperaba, y de otras que me sorprendieron. Con mi papá me acerqué más que nunca. Su orgullo por mis logros ya no era algo escondido, ahora lo decía abiertamente y con frecuencia. Se volvió un visitante regular en mi estudio, genuinamente interesado en entender mi proceso creativo y también la parte de negocio de mi trabajo. Con Sara construimos una relación diferente. Aún con algunos momentos incómodos, ahora se basaba en el respeto mutuo y no en la comparación. El nacimiento de su hija, mi sobrinita Lily, le dio un nuevo giro a nuestra conexión. Yo misma diseñé un vestido especial para su bautizo, incorporando detalles sutiles de reliquias familiares, un gesto que la hizo llorar. Quiero que Lily te conozca, me dijo mi hermana en una de nuestras comidas juntas, que ya eran más frecuentes. Que entienda que el éxito puede tener muchas formas, y que lo importante es encontrar tu pasión. Lo más complicado, como era de esperarse, fue con mi mamá. Nuestra relación seguía siendo un trabajo en proceso, con avances y retrocesos. La cena a la que me había invitado después de la Semana de la Moda fue tensa, pero también productiva. Fue la primera de muchas conversaciones donde tratamos de entendernos mejor. Nunca quise lastimarte, me dijo esa primera vez, apretando con fuerza el vaso de agua entre las manos. Yo pensaba que te estaba motivando para que alcanzaras tu potencial. ¿Repitiéndome siempre que no era tan buena como Sara?, pregunté, cuidando que mi tono no sonara acosador. Quería mostrarte lo que era posible, contestó con seriedad, convencida de su lógica. Sara puso la vara muy alta. Pensé que eso te inspiraría. Me quedó claro que veíamos las mismas experiencias desde lentes muy distintos. Mi mamá había crecido en un hogar donde los logros se confundían con amor, donde comparar no era visto como algo destructivo, sino como motivación. Romper con décadas de esa forma de pensar no fue nada sencillo.
Todavía había momentos en los que mi mamá hacía comparaciones sin pensar o minimizaba mis logros de manera que dolía. Pero también empezaron a aparecer momentos nuevos, donde se notaba su esfuerzo por comprender mi mundo en mis propios términos. Comenzó a hacerme preguntas sobre el diseño y la moda, al principio con torpeza, pero poco a poco con una curiosidad más genuina. Incluso enmarcó un boceto que yo le había regalado y lo colgó en la sala, justo al lado del diploma de Derecho de Sara. Era un gesto pequeño, sí, pero muy significativo, ponía mis logros a la par de los de mi hermana. En mi vida personal también ocurrió algo inesperado. 6 meses después de la Semana de la Moda, me encontré de golpe con Jason en una exposición de arte. Literalmente choqué con él y le tiré la bebida encima, como en esas escenas de comedia romántica. El tiempo separados nos había hecho madurar. Su carrera como diseñador gráfico iba en muy buen camino, y él había aprendido a valorar más la idea de seguir la pasión antes que solo la practicidad. Estaba equivocado antes, me dijo durante nuestra primera cena para ponernos al día. Te aconsejé que comprometieras tu visión por seguridad. Pero verte construir algo fiel a ti misma ha sido inspirador. Debí haberte apoyado mejor. Nuestra relación se reavivó poco a poco, con cautela, después de cómo terminó en el pasado. Pero ahora había una profundidad y un entendimiento que antes faltaban. Él entendía mi disciplina, mi necesidad de crear a mi manera, y yo aprendía a valorar su estabilidad y su forma de pensar, cosas que mi yo más joven no había sabido apreciar. Sin embargo, el cambio más profundo fue dentro de mí. La confianza que empezó a nacer la noche en que por fin me enfrenté a mi mamá creció cada mes. Ya no medía mi valor comparándome con Sara ni con nadie más. Había construido una vida que reflejaba mis valores y mi visión, donde el éxito se definía por la integridad creativa y la satisfacción personal, no por métricas externas. Esa nueva seguridad también me permitió darme cuenta de que Sara, en su forma, también había sido víctima de las expectativas de mi mamá. El papel de la hija perfecta traía consigo sus propias presiones y limitaciones. Nuestras pláticas me hicieron ver que, aunque Sara siempre había tenido la aprobación de mi mamá por su éxito, en el fondo a veces envidiaba mi libertad artística. Ella se sentía atrapada en ese papel de la hija ejemplar, mientras que yo tenía la oportunidad de crear sin tantas cadenas. Aprender a perdonar a mi mamá fue, quizá, lo más difícil de todo mi camino. No porque ella hubiera cambiado por completo, sino porque entendí que el verdadero perdón no se trata de borrar el pasado ni de fingir que nunca dolió. Se trata de soltar el poder que esas heridas tienen sobre tu presente y tu futuro. El perdón no es para la otra persona, me explicó mi terapeuta en una de las sesiones a las que por fin me animé a ir. Es para ti, para liberarte del peso del resentimiento. Esa forma de verlo me ayudó a poner límites con mi mamá, pero al mismo tiempo a permitir que nuestra relación fuera creciendo. Aprendí a corregirla cuando caía en viejos patrones, sin que eso se convirtiera en una pelea o en un alejamiento. También aprendí a valorar sus esfuerzos, aunque no fueran perfectos, sin esperar que se transformara en alguien que quizá nunca iba a poder ser. Todo ese año de cambios y crecimiento tuvo su punto más alto en la inauguración de mi primera exposición en solitario, una colección que exploraba la transformación y la resiliencia a través de la moda sustentable. Invité a toda mi familia, incluso a parientes que antes veían mi carrera con una especie de confusión educada. La galería se llenó de profesionales de la moda, artistas locales y posibles clientes. Mi papá caminaba entre la gente con una sonrisa enorme, presentándose orgulloso como el papá de Daniela. Sara, con toda su experiencia legal, se convirtió en mi mejor promotora, aplicando su habilidad para negociar ahora en beneficio de mi proyecto creativo. Y mi mamá, aunque al principio estaba fuera de lugar, hacía un esfuerzo visible por involucrarse y entender un mundo tan distinto al suyo. Desde el otro lado del salón la vi detenerse frente a una de mis piezas más importantes, una chaqueta hecha con elementos vintage reutilizados y técnicas modernas de estructura. Me acerqué despacio, dándole espacio para que formara su propia opinión. ¿Qué piensas?, le pregunté cuando por fin estuve a su lado. Ella me miró un momento, luego volvió la vista al diseño. Es hermosa, dijo con una sinceridad que me sorprendió. No entiendo todos los aspectos técnicos, pero puedo ver que es algo especial. La manera en que transformaste piezas antiguas en algo nuevo, respetando su historia, es realmente notable. Sonreí,
de verdad conmovida por el esfuerzo de mi mamá de ver mi trabajo con ojos de aprecio y no de comparación. «Tengo algo para ti», le dije, guiándola hacia una pieza que estaba en una esquina, un poco apartada de la colección principal. Era un vestido vintage rediseñado, sencillo pero elegante, con detalles estructurales que recordaban el estilo clásico que siempre le había gustado, pero mezclados con mi toque personal. «Me inspiré en una foto tuya de cuando tenías 20, le expliqué. «Papá me enseñó unas fotos de cuando empezaban a salir, y pensé que te gustaría tenerlo». Mi mamá se quedó viendo el vestido. Luego extendió la mano y acarició la tela con cuidado. Para mi sorpresa, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Lo hiciste para mí?», preguntó con una voz extrañamente suave. «Sí», asentí. «Es tuyo». Ella volteó a verme, con la emoción claramente reflejada en el rostro. «Tienes un talento increíble, Daniela. Una visión única. Perdóname por haber tardado tanto en darme cuenta». «Y gracias», respondí, aceptando tanto el cumplido como la disculpa implícita. «Estoy orgullosa de ti», añadió, diciéndome esas palabras que había esperado escuchar toda mi vida. «Orgullosa de ti por ser quien eres, no por quien yo pensaba que debía ser». Me abrazó de una manera un poco torpe, pero sincera. En ese momento entendí que había conseguido algo más valioso que su aprobación. Había llegado al punto en el que ya no la necesitaba para validar mi valor, aunque podía agradecerla como un regalo sincero. Más tarde, cuando la exposición ya casi terminaba, encontré un rincón tranquilo para pensar en todo lo que me había traído hasta ahí. Desde aquella niña que buscaba desesperadamente la aprobación, pasando por la adolescente rebelde y la joven artista llena de dudas, hasta convertirme en una mujer que por fin tuvo el valor de ponerse de pie y reconocer su propio valor. Ya no necesitaba ser tan buena como mi hermana. Lo único que necesitaba era ser auténticamente yo, honrar mis dones y mi visión, y crear una vida que reflejara mi perspectiva única, no la definición de éxito de alguien más. A veces, el acto más poderoso no es alcanzar una meta impuesta desde afuera, sino simplemente levantarte y decir tu verdad. No para lastimar a los demás, sino para liberarte de las limitaciones que ellos han puesto sobre ti. Y en ese momento, descubres que siempre fuiste suficiente. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a alguien que siempre te comparaba con otros? ¿Cómo encontraste la valentía de definir el éxito en tus propios términos? Me encantaría leer tus historias en los comentarios. Si esto te llegó al corazón, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que necesite escuchar que ya es suficiente tal como es. Gracias por acompañarme en este viaje de autodescubrimiento y sanación. Recuerda, lo más hermoso que puedes ser es auténticamente tú.